Dios les bendiga. Un privilegio enorme para mí, una vez más, poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios para nuestros grupos bíblicos y también nuestros grupos de crecimiento y discipulado, que en este tiempo hemos llamado los grupos Sígueme. Estamos desde la semana pasada compartiendo una serie de reflexiones que nos ayudan a tener mayor comprensión del significado, del valor, de la importancia de tener iglesia y de lo que significa ser iglesia. La semana pasada vimos que la iglesia es una familia y que es una red de seguridad. Y hoy continuaremos reflexionando desde unas palabras que nos dejó nuestro Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 13, versículos 34 y 35. Lucas 13, 34 y 35. Dice así la palabra de Dios. Jesús estaba observando la ciudad de Jerusalén y allí expresa estas palabras. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. Y mira esta expresión: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada, y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Primero veamos un poquito el contexto. El pasaje que hemos leído nos presenta la descripción que Jesús hace de la ciudad de Jerusalén, su pueblo del antiguo pacto, ¿no? Una ciudad desunida, un pueblo desunido, un pueblo enfrentado, violento, desprotegido, porque fue un pueblo que no ha querido la cobertura de Dios, o que Dios esté brindando su cobertura hacia ellos. Cuando vemos el texto, especialmente el versículo 34, nos damos cuenta de que no es el resultado de algo que ocurrió de un momento a otro, no. Jesús describe un proceso continuo donde el pueblo rechazó a Dios. Rechazó a Dios como Padre, rechazó a Dios como su Señor, rechazó a Dios como su protector, rechazó a Dios como su cobertura. Por eso el texto dice: ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Note, mi hermano, que no ocurrió en una sola ocasión, sino que dice cuántas veces, en muchas oportunidades, de muchas formas y muchas maneras. Dios se acercó a ellos, les habló, les expresó su deseo. Por un lado, cuando uno mira estas palabras, hay un deseo permanente del Señor. ¿Cuántas veces quise? Pero lo que recibió a cambio fue un rechazo también permanente. Por un lado, cuántas veces quise, pero por otro lado, cuántas veces no quisiste, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que Jesús quiere, pero hay una ciudad que no quiere, hay un pueblo que no quiere. Y allí nos damos cuenta de que hay dos deseos, hay dos voluntades. Uno el deseo de Dios y la voluntad de Dios, y otro es el deseo del pueblo, es el deseo de la ciudad. Pero ambos deseos son opuestos, no son coincidentes. Hay dos voluntades, la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Y muchas veces nos pasa esto, que la voluntad de Dios no es coincidente con nuestra voluntad. Y allí hay un choque, hay una crisis. Por un lado está el deseo de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y tu familia, lo que Él quiere hacer,
pero Él no lo podrá hacer a menos que tú quieras, ¿no? A menos que tu familia quiera, a menos que la ciudad quiera. Y dice, ¿cuántas veces quise? Pero la respuesta fue que no quisieron. Y esto se transforma en un clamor de Dios, en un dolor. Se produce un dolor en el corazón de nuestro Señor. ¿Y cuál es el resultado final? El resultado final es una ciudad con terribles problemas de violencia, con profundas desigualdades, con tremendas injusticias, una ciudad dividida, un pueblo dividido y un pueblo desprotegido. Y esto no ocurrió de un día para otro. Este, como dije, es el resultado de un largo proceso destructivo y satánico. Y note que esto que estamos hablando no solo tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, sino, dígame si no, describe también la realidad de nuestra nación, de nuestras ciudades. Describe la realidad de toda ciudad, de toda nación, de todo pueblo y también de toda familia y también de toda persona que rechazan la cobertura y el cuidado y la protección y el plan de Dios para sus vidas. Saliendo un poco de la ciudad de Jerusalén y viniendo a nuestros días, yo quiero decirte que hoy Dios sigue con el mismo deseo. Él nos mira a nosotros, su iglesia, su pueblo de hoy, y allí quiere comenzar su obra en nosotros. Y quiero decirte que el deseo de Dios es volver a reunirnos, poner su cobertura, su pastoreo, su gobierno, su protección, su bendición sobre nosotros, su pueblo, su familia, su iglesia. Y si nosotros queremos desde nosotros, Él quiere después alcanzar a otros y alcanzar a nuestra ciudad. La bendición en una vida comienza o en una familia comienza cuando aceptamos la cobertura de Dios, el cuidado de Dios, la guía de Dios, el gobierno de Dios sobre nosotros. Jesús lo ejemplifica con la figura de una gallina con sus polluelos debajo de sus alas. Y esa es la imagen, ese es el deseo de Dios. Lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Quiere reunirnos y cubrirnos. En primer lugar. Ahora, a través de nosotros también cubrir a otros. A través de su iglesia cubrir a otros. Esto tiene un doble sentido. Por un lado, Dios nos cubre y por otro lado, si nosotros nos reunimos y aceptamos su cobertura, nos volvemos cobertura para otros y bendición para otros. Porque nos volvemos luego sus enviados. Y aquí está el ejemplo bíblico máximo. Jesús, primero el Padre, Dios, se encarnó en Cristo. Y luego el Padre se encarnó en nosotros a través de su Espíritu. Jesús dijo, antes de partir, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Los envío a su familia, los envío a sus amigos, los envío a sus compañeros de trabajo, de estudio, los envío a su ciudad, los envío. Como el Padre se encarnó en mí y me envió, ahora yo los envío a ustedes. Y el Padre se encarna en ustedes, que son el cuerpo de Cristo y la iglesia. ¿Sabe? Es a través de la iglesia que fue enviada que Dios habla hoy, que Dios sana hoy, que Dios libera, que Dios hace discípulos, que Dios bautiza, que Dios cubre, que Dios establece su reino. Él hoy lo hace a través de su iglesia, a través de nosotros cuando nosotros respondemos a su llamado. Ahora note esto, el deseo de Jesús tiene una doble acción.
primero unir o reunir y luego cubrir. Dice el texto, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? ¿Por qué reunir? Porque para poder cubrirnos, primero necesitamos usted y yo estar unidos. Es tremendo esto. Es simple, pero es poderoso. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo allí en Pentecostés, en Hechos 2, dice que estaban todos unánimes juntos y allí los cubrió el Espíritu Santo. Y allí se levantaron y fueron a cubrir con el mensaje de Cristo la ciudad y a transformar su ciudad. ¿Por qué reunir? Precisamente por esto, porque es cuando estamos unidos y reunidos en plena comunión y unidad unos con otros, es que el Espíritu se manifiesta, se derrama y nos envía. ¿Por qué reunir? ¿Sabe por qué? Porque lo que Satanás ha estado haciendo es establecer una cultura y una forma de vida individualista. Una cultura de confrontación unos con otros, una cultura de aislamiento, un estilo de vida donde el cuidado mutuo ya no existe. El enemigo ha logrado que el tejido social que nos contenía se rompa. Atacó a la familia, desunió a la familia, siembra desunión en una familia, en todo lugar. Y una desunión que te lleva ¿a qué? Al aislamiento. Se ha producido una ruptura silenciosa, cultural, que como dije ha impuesto el individualismo. Vivimos bajo la ley del sálvese quien pueda. Vivimos bajo la ley del más fuerte, donde nadie cuida a nadie y donde nadie se interesa por nadie ni nadie ayuda a nadie. Esa es la cultura que el enemigo ha impuesto en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Sálvese quien pueda. Yo me preocupo por mí. ¿Por qué me tengo que preocupar por los demás y ocupar de los demás? Mientras yo estoy bien y mi familia está bien. Pero ¿sabe qué? El evangelio es contracorriente. El cristianismo es contracultura. Y lo primero que Jesús quiere hacer es reunirnos, juntarnos. En medio de una sociedad donde se habla de la grieta y se dividen familias, amigos, pueblos, iglesias. El Señor dice, yo los quiero reunir como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Sabe? Hay dos poderes espirituales y dos poderes espirituales que están opuestos y que están confrontados. Y dos modelos espirituales que afectan muchas veces también a la iglesia. O nos convertimos en una iglesia cada vez más adaptada a la cultura de nuestro tiempo, donde venimos muchas veces solo a ver, escuche esto, muchas veces venimos solo a ver una reunión, a ser adoradores privados, a buscar bendiciones individuales y a vivir desconectados del resto, desconectados del cuerpo, desconectados de la familia, desconectados del pueblo de Dios. Y soy iglesia y me congrego y busco, pero vivo de una manera individualista y desconectada. Dios no quiere eso. Por eso hay dos poderes confrontados. O nos convertimos en una iglesia cada vez más acorde a la cultura de nuestro tiempo, o por el contrario, volvemos y trabajamos para ser esa iglesia del Nuevo Testamento, que es esa iglesia cuerpo, esa iglesia familia, esa iglesia que vive en plena comunión unos con otros.
unánimes juntos, orando juntos, sirviendo juntos, animándonos, sosteniéndonos, sirviéndonos unos a otros. ¿Sabe? Podemos hacer de nuestra casa, el Centro Cristiano Puerta Abierta, la casa del Padre. Podemos hacerla que nuestra casa sea la casa de la familia de Dios. O de lo contrario será una casa acomodada a la cultura de este tiempo. Una cultura donde se enfatiza el yo. Donde busco mi bendición privada. Pero ¿sabe qué? Dios no es yo, Dios es nosotros. Él no es Padre mío, Él es Padre nuestro. Y congregarse, mi hermano, escuche esto, y ya vamos llegando a la parte final de esta reflexión. Congregarse no es cuestión de cumplimientos de normas religiosas, no. Congregarse no es simplemente venir a la iglesia, como algunos dicen, vengo a cargar combustible para luego tirar toda la semana, combustible espiritual. Vengo a cargar las pilas, para luego tirar toda la semana. No, la iglesia no es eso. Congregarse es la única manera de vivir la vida cristiana. Trabajar por ser parte, por estar unido a mi hermano, a mi hermana. Ser familia. Como dice la Biblia, congregarse es la manera de mantenernos firmes. Es la manera de estimularnos unos a otros. Es la manera de cuidarnos unos a otros. Congregarnos en los grupos y en las reuniones de la iglesia generales. Es la manera de cuidarnos, de sostenernos, de animarnos unos a otros. Y mucho más cuando los tiempos son difíciles. Generar vínculos, lazos de unión entre unos y otros. Es por eso que el congregarse semanalmente es una orden en la Biblia. Porque ¿sabe qué? Es Dios reuniendo a sus hijos. Es Dios reuniendo a su pueblo como la gallina reúne a sus polluelos. Y es usted y yo respondiendo a ese llamado que dice cuántas veces los quise reunir para luego poner mi cobertura sobre ustedes. Note que la cobertura viene cuando estamos reunidos, cuando estamos unánimes juntos, cuando estamos en plena comunión unos con otros. Allí luego viene la cobertura y el cuidado de Dios y el gobierno de Dios sobre nosotros y sobre su iglesia. Termino antes de orar leyendo este texto, Hebreos 10, 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, mi hermano, no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. Sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está, o el día de su regreso se acerca. Jesús dice, ¿cuántas veces quise reunir? Y cada vez que usted se congrega, cada vez que usted va con este sentir a la casa de Dios, pero no para vivir un cristianismo aislado de sus hermanos, sino conectado a sus hermanos y juntos con sus hermanos servir a Dios. Usted está respondiendo al llamado de Dios. Y la cobertura de Dios viene sobre usted y viene sobre su familia. Cada vez que venimos a un grupo bíblico, oramos unos por otros.
nos perdonamos, nos bendecimos, nos soportamos, nos animamos, nos amamos. Estamos respondiendo al llamado de Dios. ¿Cuántas veces quise? Y nosotros le decimos, nosotros también queremos, Señor. Queremos tu cobertura sobre nuestra vida. Allí donde estás, decís, quiero tu cobertura sobre mi vida. Quiero tu cobertura sobre mi familia, sobre mi casa. Quiero tu cobertura sobre mi grupo bíblico, mi grupo Sígueme, mis hermanos, la familia de mis hermanos. Quiero tu cobertura sobre tu iglesia. Quiero tu cobertura sobre la ciudad. Señor, en medio de una ciudad que se vuelve cada vez más violenta, cada vez más cruel, donde, como dice el texto bíblico, tinieblas cubren la tierra, oscuridad las naciones. Pero Señor, oramos para que sobre nosotros, tu pueblo, que responde a tu llamado a la unidad, a estar reunidos, a estar unidos, y vivir en plenitud lo que significa ser iglesia, ser familia, ser cuerpo. Sobre tu pueblo sea tu bendición, sobre tu pueblo sea tu cobertura. Y ayúdanos a como iglesia a poder, Señor, ser de bendición para aquellos que hoy todavía no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi querido hermano, un abrazo grande, Dios le bendiga. Y recuerde, la semana que viene continuamos con esta serie de mensajes.